Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. En el vídeo de hoy aprenderás a manejar una desbrozadora y a transformar una selva en un prado. Y la desbrozadora es la Parsai de 40 voltios. Ojo, 40 voltios. Alberga dos baterías de 20 voltios. Recomendada mínimo de 4 amperios. En la cabeza tenemos un motor brushless con el color negro característico de la gama alta performance. Un interruptor de encendido, con dos indicadores de carga independientes para cada batería. Un detalle de las baterías: el nivel inicial de carga debería ser el mismo, no pongas una a media y una cargada. Bajamos por el tubo negro y llegamos al manillar, donde se encuentran los controles, en el lado derecho. Para activarla, debemos pulsar uno de los dos botones laterales de seguridad más el gatillo. En la parte delantera tenemos un botón con 3 indicadores que cambia a cada pulsación. De abajo arriba tenemos baja revoluciones 4600, media 5500 y máxima 7000. Esta rosca de aquí es para graduar el manillar, y quitando esto y aflojando los dos tornillos que hay abajo podrías graduarlo en altura también. Para desmontar el mástil, aflojamos la palometa y apretamos el botón de seguridad que tiene aquí. Está un poco duro, pero sale. Y llegamos a una parte que tendremos que conocer al dedillo. Es donde se encuentra el hilo que tendremos que reponer. Círculo de corte. Desde la cuchilla hasta el centro son 17 centímetros. Por lo tanto, el círculo es de 34 centímetros. Y en la cuchilla de 2 dientes 25,5. La cuchilla tiene filo por aquí y por aquí. Puedes darle la vuelta cuando se desgaste. Para cambiar el hilo o el útil, tiene 2 pestañas laterales. Las apretamos y con cuidado quitamos el carrete y el muelle. Y ahora vamos a bloquear el husillo. Para ello, aquí tiene una ranura y esta pieza tiene un agujero y tiene que entrar la llave en el agujero. Giramos hasta que entre. Ya ha entrado. Y ahora giramos el sentido contrario al sentido de las agujas del reloj. Sacamos la pieza y ya podemos meter la cuchilla. La cuchilla de 2 dientes es otro accesorio que trae la máquina. La cuchilla sirve para hierbas más secas, densas o un poco leñosas. Para enroscar esta tuerca es en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bloqueamos el husillo y apretamos. También viene con una pipa para apretar la tuerca. Fijaros, aquí se aprecia muy bien lo del bloqueo del husillo. Y ahora vamos a montarlo todo y vamos a poner el útil del hilo. Bloqueamos y colocamos el cabezal. Apretamos con la mano, colocamos el muelle. Y ahora ponemos el carrete del hilo. Este tiene 2 canales para el mismo hilo, el superior y el inferior. Cada uno de los extremos de los hilos los introducimos en los agujeros de la carcasa. Una vez puesto, colocamos la tapa. Y listo. Si queremos sacar hilo, apretamos este botón de aquí.
que está un poco duro, y estiramos del hilo. La cuchilla cortará el exceso. Y si has sacado mucho hilo y quieres meterlo, tienes que apretar y girar a la derecha. Y se mete. Se te ha terminado el hilo y tienes que reponerlo. Pues vamos a hacerlo. ¿Veis que tiene un agujero central? No sé si se aprecia con la cámara. Bueno, pues aquí tenemos el hilo. Lo metemos y calculamos la mitad. Vale, la mitad. Y el hilo sale en la dirección y en la altura del carrete que tenemos que enrollarlo. Este lo enrollaríamos en el de abajo y este en el de arriba. Y ya lo tendríamos. El hilo es un hilo estándar de 2,4 milímetros. Y todo el conjunto con las baterías de 4 amperios pesa 5 kilos 800. La máquina dispone de un sistema de ahorro de energía automático. Y aparte de automático es antipático. Y te explico por qué. Cuando estás cortando hierba a alta velocidad y de repente entras en una zona donde la hierba es más escasa, la máquina decide bajar la velocidad automáticamente para ahorrar energía. Cuando lo utilicé por primera vez y me pasó esto, pensé que la máquina era una mierda o que estaba defectuosa. No me había leído el libro de instrucciones. La máquina viene con unos tirantes para sujetarla. Vamos al tajo. Pero antes equipamiento de seguridad. Botas, pantalón largo, máscaras. No la utilices en presencia de mascotas ni personas. Salen piedrecitas disparadas como balas. Y ahora vais a ver cómo funciona el sistema de ahorro de energía que os he mencionado antes. ¿Oís? Ahí ha bajado la velocidad porque aquí no hay casi hierba. Retira en lo que puedas piedras, ramas, mangueras y no la uses con hierba húmeda. Antes os he dicho una forma de sacar el hilo, pues hay otra forma, es poniéndola en marcha y dándole unos golpes al suelo. Vamos a hacerlo. Os voy a ser sincera, siempre lo he sacado del modo tradicional y ahora mismo que le he dado unos golpes no me he sentido bien porque esto es de plástico, así que y tampoco sé si ha funcionado. Así que al modo tradicional, apretando el botón y estirando del hilo. Como recortabordes, antes de pasar el cortacésped, funciona maravillosamente. Vamos a ver cómo funciona la cuchilla.
Prefiero el hilo, las sensaciones con la cuchilla han sido pocas, seguramente por el tipo de hierba, la mía es verde y escasa. En un entorno más leñoso seguramente funcionará mejor que el hilo. Con baterías de 4 amperios y a máxima potencia, la máquina ha estado funcionando unos 15 o 20 minutos. Conclusión, es la manera más cómoda del mundo para quitar hierba. Aunque tienes herramienta más sencilla. Próximamente haré un vídeo en Halloween. Su uso es adecuado para espacios entre pequeños y medianos. Y si tienes que trabajar varias horas seguidas, mejor una de gasolina. Aunque si no tienes prisa y no quieres complicarte con las de gasolina, esta es una buena opción. Y ahora toca la cervecita, pero antes de abrirla te invito a que te suscribas al canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. Saludos máquinas, hasta la próxima.